Gracias por reunirse conmigo. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su padre, el Reichsführer Heinrich Himmler, y sus recuerdos del Tercer Reich. ¿Puedo empezar preguntándole qué recuerda de la vida antes de la guerra? La vida era buena, y lo digo en todos los sentidos de la palabra. Aunque no recuerdo nada de la lucha por el poder, ya que nací en 1929, oí muchas historias. Cuando empecé a recordar mi vida, corría el año 1934, y recuerdo a mi padre llegando a casa con su elegante uniforme negro, y yo cogía su gorra y jugaba con ella. Todo lo que recuerdo oír era cuánto mejor le iba a todo el mundo. Oía por casualidad cómo Alemania se sobreponía a mucha desesperación y a una mala economía. La gente que veía era realmente feliz. Había sonrisas en todos los sitios a los que iba, y mi padre me llevaba con él en muchos viajes. Recuerdo las multitudes de personas que se acercaban a mi padre para darle las gracias a él y a los demás líderes que le rodeaban por haberles salvado. Era una sensación extraña. Mi padre ocupaba un puesto muy alto en el gobierno del Reich, pero yo sentía, y mi padre lo reforzaba, que éramos parte del pueblo, ni mejores ni peores. Esa era la esencia del nacionalsocialismo. Todo se hacía por el pueblo, para ayudar a mejorar la vida y la felicidad de todos. Aún recuerdo cuando salía a pasear y olía toda la comida gourmet de las tiendas familiares que se alineaban en las calles. Bajo el nacionalsocialismo se animaba a todo el mundo a montar un pequeño negocio o a tener una buena carrera, así que teníamos muchas tiendas donde elegir. A menudo iba con mi madre a comprar ingredientes para platos que cocinaríamos juntos. Se animaba a todas las familias a comer juntas y compartir. La vida que recuerdo en el Reich era organizada, feliz, satisfactoria y llena de esperanza. Hay quienes no están de acuerdo. Dicen que el nacionalsocialismo era odioso, racista, divisivo y pura maldad. ¿Usted no cree que esto sea un hecho? Ni en 1.000.000 de años. Eso demuestra lo poderosa que es la propaganda. Hay un libro que me enseñó un americano que se titula La guerra que ganó Hitler, y que intentaba demostrar lo eficaz que era la propaganda nazi para lavar el cerebro a las masas para que hicieran cosas malvadas. La verdad es muy distinta. Fueron los aliados los maestros de la propaganda, convenciendo a millones de personas de que una nación y su pueblo deben morir y sufrir, porque son una amenaza para la libertad. El nacionalsocialismo nació debido a que una nación estaba siendo saqueada y aprovechada, y el pueblo carecía de la voluntad adecuada para vivir y luchar por su futuro. El Führer y quienes le rodeaban vieron los problemas, identificaron sus causas y mostraron la solución para resolverlos. La idea de que un pueblo se valga por sí mismo y tome las riendas de su futuro resulta ofensiva para quienes quieren saquear y obtener pingües beneficios de un pueblo al que poco a poco quieren destruir. Amábamos a nuestro pueblo, a nuestra nación y a nuestro Creador. No deseábamos el mal a ningún otro pueblo, pero exigíamos que nos dejaran en paz. Amábamos la Europa de nuestros antepasados y queríamos preservar la inestimable cultura que ha dado al mundo todo lo bueno que hoy conoce. Por amar a nuestro pueblo, a nuestra nación y a nuestros líderes nos llaman racistas y odiosos. Realmente vivimos en un mundo al revés. Luchamos para que el mundo fuera un lugar mejor. Insistimos en que se diera a Alemania el control de su destino. Alemania se vio obligada a ocupar naciones para que pudiéramos proteger nuestras fronteras en tiempos de guerra. De ninguna manera nuestros líderes deseaban imponer nuestras creencias a estas naciones. A su padre se le acusa de ordenar la matanza de millones de personas, de meter a millones en campos de concentración y de supervisar un estado policial que aterrorizaba a cualquiera que no cumpliera sus órdenes. ¿Puede hablar de ello? Mi padre era un hombre de increíble honor, amor y lealtad. Estoy seguro de que se refiere a los judíos. Ninguna conversación sobre el nacionalsocialismo está completa sin hablar de los judíos y de los crímenes de los que dicen ser víctimas. Yo estaba cerca de mi padre a menudo, incluso durante la guerra. Si hubiera un plan estatal para matar judíos, lo habría oído, aunque fuera por accidente. Oí a mi padre dar órdenes de que la vida en los campos de tránsito y de prisioneros fuera cómoda y tolerable para los prisioneros. Le oí hablar de cómo, después de la guerra, los judíos eran liberados y reasentados en Palestina, Madagascar o en el interior de Rusia, de donde llegaron a Europa hace varios siglos.
Entender quiénes son estas personas es clave para resolver los problemas que tiene una nación. Tienen rasgos raciales distintivos, como el pelo oscuro, la nariz aguileña, las orejas grandes y los ojos saltones. Y aunque puedan parecer europeos hasta cierto punto, trabajan para destruir lo que los europeos han construido religiosa y culturalmente. Mi padre era policía, tenía un profundo sentido del bien y del mal, y esperaba que sus hombres cumplieran la ley de manera uniforme. Pronunció un discurso, al que yo asistí, en el que le oí exaltar y reprender a sus agentes por no vigilar con justicia. Todos tenían amigos, y todos tenían al buen judío en el que dudaban a la hora de hacer cumplir las expulsiones a guetos y campos de trabajo. Les dijo que el SD estaba descubriendo tanto espionaje y actividades ilegales, incluso en los buenos judíos, que todos debían ser trasladados a lugares donde pudieran ser mejor vigilados. Por lo tanto, Alemania, como muchas otras naciones, trasladó a los extranjeros que se consideraban una amenaza para el esfuerzo bélico a zonas donde pudieran concentrarse juntos y ser vigilados. No hay nada siniestro, maligno o malo en proteger a tu pueblo y a tu nación en tiempos de guerra. No hay duda de que a continuación sacará a colación las fotos que enlazan con los relatos de los testigos. Muchos prisioneros murieron en estos campos, pero no por una política de matanza o negligencia. Una cosa que parecía dolerle a mi padre era que los aliados bombardearon algunos de los campos, matando a los internos. Debido a los bombardeos de Europa, especialmente en los últimos meses de la guerra, las necesidades que se necesitaban en los campos no pudieron llegar, y muchos prisioneros que llegaron al oeste enfermaron, y se produjeron terribles brotes en un par de los campos en los que se metió a estos prisioneros. Belsen fue un buen ejemplo. No me cansaré de repetir que no había ninguna política de matar a inocentes simplemente por ideas raciales. Hubo muchos partisanos y criminales que fueron asesinados, algunos en los campos y otros después de ser acorralados, pero esto no tenía nada que ver con el exterminio de una raza. Mi padre odiaba ver la muerte en tiempos de guerra, pero era un policía que conocía su deber y sabía que lo que pedía a sus agentes era un deber duro. Pero cuando la gente infringe las leyes de la guerra y mata a inocentes, también ellos deben rendir cuentas y quienes les ayudan. Así que, si me lo permiten, permítanme hacer una pregunta directa. Si el nacionalsocialismo era tan bueno y pacífico, ¿por qué había tanta gente que se oponía al dominio alemán? Checoslovaquia y Francia son buenos ejemplos de gente que se levantó y luchó. Sea claro en lo que afirma. Hay una diferencia entre el nacionalsocialismo y el dominio alemán. Sin duda se refiere al buen amigo de mi padre, Reinhard Heydrich, cuando habla de Checoslovaquia. Fue asesinado porque era muy bueno con el pueblo. Es un buen estudio de la forma en que los aliados tuercen la historia a su gusto y utilizan a los checos como peones. Estaban gobernados por Alemania, y bajo ocupación, que a muchos no les gustaba, no tenía nada que ver con el nacionalsocialismo. Heydrich llevó las ideas nacionalsocialistas al pueblo y empezó a mejorar enormemente sus vidas durante una guerra en la que todos tuvieron que sacrificarse. Se le asignó el gobierno de un pueblo ocupado, pero como introdujo un nivel mejor para los campesinos y los trabajadores, la gente se mostró muy receptiva a su liderazgo. Llegó a ser muy querido y respetado. Mi padre quería modelar su estilo para todas las zonas ocupadas, para convertir a la gente a nuestro lado. Los ingleses afirman que era muy malo y malvado, un verdugo que enviaba a miles de personas a la muerte. Era tan malo, afirman, que tuvieron que entrenar a un equipo de asesinos para que entrara y matara al asesino. El problema con esta historia es que si era tan malo con la gente, a los aliados les habría encantado, habría hecho que la gente estuviera dispuesta a ayudar a los aliados de cualquier manera, y en cambio fue necesaria una vasta red clandestina de espías aliados, no checos, para obtener información, ya que la gente se negaba a ayudar. Solo los checos motivados por la política, principalmente comunistas y judíos, constituían la resistencia. Durante el funeral por Heydrich, miles y miles de checos acudieron a despedirle. La verdadera razón por la que lo mataron fue que era muy bueno. Entonces los ingleses nos difundieron desinformación diciendo que fueron partisanos checos los que se sublevaron con ayuda del pueblo. Los que estaban al mando se creyeron esa afirmación
y se ensañaron con la gente, aunque solo fuera por rumores, algo a lo que Heydrich se habría opuesto, ya que habría querido pruebas contundentes. Francia era igual. La gente era muy bien tratada. Solo los comunistas acérrimos formaban una resistencia, de la que el francés medio no quería formar parte. Mi padre estaba orgulloso de los franceses, que enviaron a mucha gente para ayudarnos, ya fuera en las fábricas o en el frente. Así que sí, había quienes se oponían al dominio alemán, pero muchos más eran receptivos a las ideas del nacionalsocialismo y veían un futuro muy prometedor para todos los europeos. Lástima que no se nos diera el lujo de poder desocupar a estas personas y entregarlas a verdaderos líderes nacionalsocialistas. La guerra hizo necesaria la ocupación para asegurar nuestras fronteras de la invasión enemiga. ¿Cuál era la opinión de su padre sobre la religión y el cristianismo? La historia nos dice que era ocultista y que trabajó para destruir la Iglesia y perseguir a los cristianos. Vaya, sí que ha leído bastante de la versión de los vencedores de nuestra historia. Esto es algo difícil de explicar a alguien que no es alemán, pero lo intentaré. Mi padre tuvo la visión de un pueblo que volvía a su creador, que nos dio todo lo que conocemos. Nuestro pueblo, los europeos, ha creado todas las grandes civilizaciones, ha pisado todos los continentes y ha hecho un gran bien al mundo entero. Estamos muy por delante de cualquier otro pueblo, incluidos los avanzados orientales. Mi padre se preguntaba por qué, dónde y cómo. Encargó estudios sobre nuestra historia para rastrear las huellas de nuestros antepasados, de dónde procedían y por qué eran tan inteligentes y avanzados cuando otras razas seguían igual. Alemania contaba con algunos de los antropólogos, científicos genéticos, historiadores y personal de apoyo más avanzados para ayudar a encontrar las respuestas a por qué existimos y cómo surgió todo. Mi padre era religioso y nos educó para que también lo fuéramos. Un ser es responsable de la vida. Eso es muy fácil de ver por lo que es, la naturaleza y la belleza de la tierra. La naturaleza lo tiene claro. El problema o la pregunta es quién es. A cada raza se le dio una forma de adorar a su creador. El pueblo europeo encontró un Dios que nos funcionó bien durante 2000 años. La preocupación de mi padre era que en los últimos 200 años los judíos se han colado en nuestra religión, hasta el punto de trabajar en la traducción de partes de la Biblia para adaptarlas a sus necesidades. Así pudieron convencer a los dirigentes de que la Biblia trata realmente de los judíos y no de los europeos. Solo somos secundarios junto con todos los demás gentiles. Esto no tenía sentido para mi padre, ya que los judíos no han tenido ninguna de las características de un pueblo creativo y trabajador. He conocido a personas de su país que están de acuerdo en que los judíos no pueden ser el pueblo de la Biblia, o que la Biblia es solo para los judíos, que denuncian y odian a Cristo. Nosotros, los europeos, tomamos su nombre. De ahí que toda nación europea sea una nación cristiana. Mi padre no odiaba a la Iglesia ni la perseguía. Con lo que no estaba de acuerdo era con la influencia judía en la Iglesia. En Alemania había algunas sectas que adoraban al judío como único pueblo cercano a Dios. La idea de las SS era devolver a nuestro pueblo a sus raíces, de donde procedían, y alejarlo de la moderna Iglesia judía, que se consideraba un destructivo caballo de Troya para debilitar al pueblo y apartarlo de su Dios. Los cristianos alemanes fueron un buen comienzo, y mi padre asistió a muchos servicios de pastores que comprendían que la influencia judía en la religión cristiana no era buena y conducía a falsas enseñanzas. Por lo tanto, mi padre respetaba a la Iglesia. Muchos oficiales de las SS eran católicos y no deseaba enfadar a los cristianos. Sin embargo, quería que la gente viera otra cara de la Iglesia que no era saludable para el pueblo. Se volvió perezoso, empapado de pensamiento liberal, sugiriendo incluso que los homosexuales deberían estar permitidos en la sociedad y que la raza no importa al creador que creó las razas. Los alemanes siempre hemos venerado nuestra historia. En nuestras antiquísimas catedrales verán imágenes de nuestro pasado germánico, los dioses a los que rezaban nuestros antepasados, y todo ello está ligado a nuestra cosmovisión moderna de la religión. Veneramos a Dios agradeciéndole nuestra historia y honrando a nuestros antepasados, que nos llevaron a la época en la que estamos. ¿Has visto alguna vez un campo de concentración? Sí,
En 1941, mi padre me pidió que fuera con él para que viera cómo se las arreglaban los prisioneros en el campo más grande y antiguo de Alemania. Llegamos y nos recibieron los prisioneros junto con el comandante del campo. Me impresionó lo felices que eran los prisioneros. Nos movíamos por el campo sin guardias y los prisioneros nos mostraban lo que hacían día a día. Vi los jardines, los árboles, el hospital, los baños, las habitaciones y las salas de teatro. El comandante se reía de que los prisioneros vivieran mejor que él. Los prisioneros eran muy amistosos. Le pregunté a un hombre que era comunista qué le parecía el campo. Por supuesto dijo que preferiría estar en casa, pero que la vida aquí no era terrible. Esto fue en 1941, cuando se suponía que íbamos a matarlos a todos. Vi el hospital, donde las hierbas que cultivaban los presos se utilizaban para tratar enfermedades y dolencias. Se les animaba a hacer ejercicio, comer sano y trabajar para ser liberados. Vi a un preso que ese día iba a ser liberado, y mi padre presenció la firma de sus formularios. Le dio un consejo que decía: «Puede que no nos creyeras ni lucharas por nosotros, pero nosotros creímos en ti, y luchamos por ti. Vete con honor y ama a tu país». El prisionero dio las gracias a todos y saludó al Führer al marcharse. Me impresionó lo limpio y ordenado que estaba el complejo del campo. Había miles de prisioneros, pero no había basura ni malos olores, y todo el mundo parecía feliz y sano. Había un par de fábricas cerca para que pudieran conseguir trabajo y ganar un sueldo que podían enviar a casa o utilizar en las tiendas del campo. Me sorprendió lo pocos guardias que había para la gran cantidad de prisioneros. A menudo oía a mi padre hablar de los campos, y estaba muy orgulloso de la organización y la eficacia en el uso de la mano de obra para todo, desde ropa, cultivos y material de guerra para ayudar con la escasez causada por la guerra. También habló del este y de la gente que conoció en los campos. Hay una foto suya hablando con un niño ruso que le dio las gracias por liberar su zona de los soviéticos. Le contó que era huérfano porque su familia fue asesinada por los soviéticos en retirada y que quería venir a Alemania. Mi padre se encargó de que viniera al Reich y acabó adoptado por una familia alemana que perdió a su hijo en Polonia. ¿Qué sabía de los Ahnenerbe, los Wewelsburg y los Lebensborn? Se dice que todos ellos son siniestros y ejemplos de superhombres arios gobernando el mundo. Estuve cerca de muchos de los altos dirigentes de las SS, si no de todos, por lo que podría decirse que sé más sobre la organización que fundó mi padre que la mayoría. No había nada siniestro en ninguna de estas organizaciones. Quiero empezar por el Lebensborn, porque es probablemente la menos conocida, y es un ejemplo perfecto de lo bondadosa y caritativa que era la SS. Se trataba de hogares para las esposas de los hombres de las SS, donde podían tener un hijo en un entorno similar a un centro turístico. También estaba abierto a cualquier mujer que se quedara embarazada, pero no estuviera casada, y cuya familia pudiera haberlo desaprobado. Al final de la guerra, los hogares estaban abiertos a todas las mujeres de Europa que se habían quedado embarazadas de un soldado alemán y necesitaban ayuda. Hubo gente en los países ocupados que llegó a matar a la madre y al niño solo porque había un padre alemán. Estos hogares ofrecían a las mujeres un refugio seguro para prepararse para el parto y quedarse después de dar a luz. Mi padre estaba muy orgulloso de estos hogares que demostraban el amor nacionalsocialista por la vida y la caridad. Wewelsburg no era más que un centro de retiro e investigación para los hombres de las SS. Iban a ser la nueva vanguardia de una repoblación genética de Alemania para compensar las pérdidas de la Primera Guerra y sus secuelas. Los judíos promovieron un pozo negro genético en el que se animaba a todo el mundo a reproducirse, sin importar si tenías algún defecto o no, pero también se animaba a las mujeres sanas a abortar a sus bebés sanos. Esta era su manera de debilitar la reserva genética de una nación y matar a los mejores de los mejores, facilitando su conquista. El concepto de sangre y tierra era una idea de volver a las raíces de nuestros antepasados. Era en esto en lo que se repararía nuestro acervo genético. Wewelsburg se creó para que un miembro de las SS pudiera estudiar todo sobre nuestra historia, nuestra composición genética, que nos hace ser lo que somos, y cómo preservarla. Debía ser un lugar de honor para los altos dirigentes de las SS, para que las generaciones futuras pudieran honrar los sacrificios que hicieron para traernos un mundo mejor a través del nacionalsocialismo.
La Ahnenerbe no era más que un instituto de investigación arqueológica dirigido por las SS. Recorrieron todo el mundo investigando la historia de los europeos y buscando pruebas de los caminos que siguieron las tribus para llegar a Europa. Encontraron pruebas de momias europeas, que en su mayoría también pueden llamarse arias, en el Tíbet y China, Irán y en todo lo que llamamos Persia u Oriente Medio. Pusieron a prueba las teorías egipcias y descubrieron que la mayoría de las dinastías eran de linaje europeo, no africano. Algunos fueron a Sudamérica en busca de pruebas de la presencia de europeos allí y en América. Creían que Colón no había sido el primer europeo en el continente y que los vikingos tampoco habían sido los primeros. Se descubrieron pruebas de que allí había tribus de europeos hace miles de años. Los Ahnenerbe estudiaron todos los aspectos y teorías de la creación y la evolución, el origen de las razas, y trazaron los caminos de los primeros arios que llegaron a formar las 12 tribus principales de las naciones europeas. Tenían compatriotas en todo el mundo, en todas las naciones. Conocía a algunos de Escocia y América que estaban muy interesados en el trabajo que dirigía el Dr. Jordan. No tiene nada de siniestro mirar en tu pasado para ver cómo mejorar tu futuro. ¿No cree que su padre se suicidó mientras estaba bajo custodia británica? No, oí suficientes pruebas hablando con los amigos de mi padre y con los que estuvieron con él hasta el final. Tenía muchos conocimientos sobre la guerra, que la inició, cómo se luchó, los trapos sucios de los jefes de Estado y, sobre todo, el trabajo con los judíos para ayudar a sacar a los prisioneros de los campos superpoblados. Esto no encaja con la versión aliada del exterminio de los judíos. Como sabía tanto y podía refutar todas las afirmaciones de los aliados contra Alemania y el Führer, fue asesinado por orden de Churchill, creo, para evitar que hablara. Mi padre no era como su amigo el Dr. Goebbels. Creía que podíamos trabajar con los aliados después de la guerra para combatir el comunismo y que no teníamos nada que temer. Le dijo a mi madre que se quedara en nuestra casa y que avisara a cualquier soldado aliado de que éramos la familia del Reichsführer SS Heinrich Himmler y que estaríamos a salvo. El Dr. Goebbels mató a su familia porque creía que acabarían como Mussolini, y sus hijos serían violados y maltratados por soldados soviéticos y judíos. Mi padre no tenía esa preocupación por nosotros. Creía que los aliados occidentales eran buenos y que entrarían en razón en cuanto al peligro en el este. En esto se equivocó, y nuestros captores nos maltrataron. Nos privaron de comida y agua, de artículos de higiene, nos metieron mano a mi madre y a mí, nos amenazaron con violarnos y dijeron que me enviarían a Rusia. He tenido gente que se ha puesto en contacto con los hombres que dicen haber enterrado a mi padre para ver si pueden llevarnos hasta su tumba. Son los típicos ingleses que creen que es su enemigo y un hombre muy malo y no tienen ningún deseo de ayudar. Esto demuestra lo poderosa que es la propaganda. Se vuelven desalmados porque creen que están salvando al mundo del mal. No tienen ni idea de que ellos eran los malvados, luchando en una guerra malvada contra una nación inocente y su gente. Usted trabajó con ayuda silenciosa. ¿Puede decirme qué es esto? El libro The Odessa File afirma que era una red de espionaje que protegía a criminales de guerra y asesinos. Tengo que reírme de eso. Ese libro es pura ficción. Stilhilfe era simplemente una organización creada para ayudar a luchar por las pensiones de los antiguos hombres de las SS que sirvieron a su nación en tiempos de guerra. También trabajamos con Otto Skorzeny para ayudar a sacar a la gente de las zonas controladas por los aliados para que no se enfrentaran a la justicia de un tribunal canguro. Los aliados afirman que toda la SS era una organización criminal que mataba judíos, soldados rendidos, civiles y cualquier otro grupo. Muchos hombres inocentes de las SS fueron asesinados al final de la guerra y sus familias localizadas y enviadas a campos. Intentamos protegerlos y luchamos para conseguirles dinero. Tuvimos mucho éxito a la hora de conseguir donaciones para ayudarles a mantener a sus familias. Esto tampoco tenía nada de siniestro. Solo ayudábamos y protegíamos a familias falsamente etiquetadas como criminales y acusadas de falsos delitos. El estadounidense Ernest Hemingway incluso se jacta de haber matado a un joven soldado de las SS que se rindió. Me pregunto qué le habrán contado a su madre. Sigo perteneciendo a esta organización y me alegró que su presidente Reagan visitara Bitburg,
donde descansan muchos hombres de las SS para depositar una corona de flores. Murieron luchando por un mundo mejor en el que un hombre sea juzgado por la forma en que cuida de su pueblo y de su futuro en esta tierra. ¿Conoció alguna vez a Hitler y cuál fue su impresión de él? Conocí al Führer muchas veces. Para mí era como un miembro de la familia. Siempre hacía comentarios sobre mi ropa y mi pelo. Decía que me comportaba como debe hacerlo una chica alemana, siempre correcta y educada. Siempre que le veía recibía un regalo, ya fuera comida o un libro. Siempre era muy amable y me hablaba como si todo lo que le dijera significara mucho. Tuvimos muchas pequeñas conversaciones sobre la escuela y mis tiempos pasados. El Führer fue un verdadero regalo para el pueblo alemán. Abrió los ojos a un mundo nuevo y mejor que algún día llegará, como el ave fénix. El nacionalsocialismo nació de un parto difícil y murió de una muerte ardiente, pero debe suceder así para despertar a más de nuestros hermanos raciales de lo que Alemania tuvo el poder de hacer. ¿Qué opina de los que intentaron matar a Hitler? Son traidores, simple y llanamente. Los aliados ocultaron su implicación e intentaron que pareciera que los nobles alemanes se enfrentaban al mal. Pero la verdad es que los ingleses intentaron muchas veces utilizar plantas en las altas esferas para matar al Führer. La bomba que utilizó Stauffenberg procedía de los ingleses. Mi padre fue clave en el uso de su policía para erradicar a los alemanes que trabajaban para los aliados. Fue necesario el atentado del 20 de julio para ayudar a encontrarlos a todos, y para entonces ya habían hecho muchos contactos. No creía que el mariscal de campo Rommel tuviera nada que ver con los traidores, pero, por desgracia, algunos oficiales habían sido infiltrados. Las mentiras de los aliados quedarán algún día al descubierto, y el mundo sabrá que Alemania tenía razón, y estaba justificada en la conducción de la guerra.